Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. A ver, vamos por cosas separadas. Ojalá haya dicho eso el señor Lasso, porque hasta hace poco decía lo contrario. Precisamente es lo que yo acabo de mencionar. Usted escúchele si es tan amable. El techo de la deuda no es lo fundamental. Lo fundamental es un conjunto de reglas macrofiscales que en el mediano plazo le den claramente una visión a toda la sociedad ecuatoriana de que el gobierno se compromete a una reducción del déficit fiscal que en un futuro, luego de pasado el periodo de estabilización, genere superávits, y esos superávits en el futuro más el crecimiento de la economía permitan la reducción de la deuda. Con certeza, no con discursos solamente. Por eso yo aspiro que en el veto de la ley el gobierno se dé cuenta que es necesario mejorar la redacción y mejorar todo ese conjunto de reglas macrofiscales para evitar que en un futuro los gobiernos se vean tentados a superar el límite de la deuda. ¿Qué le parece, abogado Nebot? Mil perdones por interrumpirle. Bueno, es lo que yo le he venido diciendo en esta intervención. Es lo que yo creo. Y me alegra que el señor Lasso haya cambiado de criterio porque hace pocos días dijo algo distinto. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho la Asamblea? Ahí está que se reduzca el déficit a cero en 3 años. Usted puede reducir el déficit en un día, en un mes, en un año, a cero. Ahí está que se reduzca a cero. Segundo, ahí está la reducción permanente del gasto que se llama jurídicamente permanente, pero no para confundir el gasto improductivo, la obesidad, porque los presupuestos se pueden reducir también cortando la inversión y dejando el gasto. Entonces todavía la relación sería peor, sería más criminal todavía, más injusto para la gente pobre, más injusto para la clase media y para la clase productiva. Entonces, se ha puesto que tiene que reducirse permanentemente ese gasto improductivo. Ahora, ¿cómo hacerlo en detalle? Debe figurar en el reglamento de la ley. Usted no puede redactar constituciones reglamentarias, ni leyes reglamentarias. Por eso existe administrativamente y jurídicamente la Constitución, la ley, el acuerdo, el decreto, el reglamento, la ordenanza. Cada cual tiene su espacio, pero evidentemente eso también se ha puesto en la ley, aunque en el reglamento debe fijarse los detalles. También se ha puesto que la deuda debe ser para 2 cosas: para pagar lo que se debe, porque hay que endeudarse para pagar mientras se debe, y por otro lado para invertir en proyectos calificados como proyectos positivos y rentables, generadores de crecimiento, de empleo y de divisas. Porque usted puede hacer una inversión como la del Aromo. ¿Para qué sirve? Para complicar aún más la situación económica y fiscal. Ahora, usted estaba tocando el tema de la remisión. Sí. Mire, yo nunca he hecho ni voy a hacer una remisión en el municipio de Guayaquil. Y si pretenden obligarme a hacerlo, no la voy a hacer. Pero porque no la necesito. Yo no creo en eso, pero yo no tengo las circunstancias que tiene el país. Si no se hace una remisión, que repito, no creo en eso y no lo voy a hacer, porque las circunstancias de lo que yo administro no me llevan a la desesperación de tener que hacerlo. Pero además usted no cree en los perdones de tributos, no cree en eso de estimular a los empresarios a través de perdonarles las deudas tributarias. Yo creo que a los empresarios hay que estimularlos con ambiente de confianza, con seguridad jurídica, eliminando o rebajando impuestos inútiles o excesivos, no perdonándoles lo que tienen que pagar. Y no es que creo en eso, es que hago eso. Nunca he hecho un perdón de intereses, ni lo voy a hacer en el municipio de Guayaquil, ni de multas. Pero yo no tengo, le repito, y esto es muy importante, las circunstancias que atraviesa la administración pública central. Porque si el Estado necesita dinero y no se hace esa remisión, que le va a dar liquidez, sí, a base de perdonar
algunos que deben recargos, intereses, etcétera, no el capital, no hay quita de capital. Va a tener que buscar esa plata en otra parte, ¿dónde? Más endeudamiento inmediato y caro, meterle la mano al bolsillo otra vez a los ecuatorianos, al seguro social, más tributos inmediatos, más mano negra en los dineros del Banco Central, que son de los ciudadanos, porque son el encaje bancario y la plata de los municipios. Entonces, cuando un país está muy mal, usted tiene que aplicar, sí, las reglas ortodoxas de la economía, pero teniendo la inteligencia de adaptarlas a las circunstancias, pues, porque usted a un anémico, usted no lo puede poner a donar sangre, pues, ni a un enfermo del corazón a levantar pesas, pues se va a morir. Si usted le quita al pueblo ecuatoriano, por hacer un ajuste, dinero de su bolsillo, usted le está quitando capacidad de compra y de pago. Si el pueblo no compra y no paga, las empresas no venden y no ganan. Y si las empresas no venden y no ganan, no hay IVA ni hay impuesto a la renta. Y si no hay impuesto a la renta y no hay IVA, no se puede fondear la caja fiscal. Es decir, subir impuestos no es igual a subir recaudaciones. En una economía endeble, usted sube impuestos y seguramente va a bajar recaudaciones. Entonces, por un lado, hay que apostar a crecer en un clima de confianza, de apertura, de reglas claras, de tratados internacionales de inversión y de arbitraje internacional, como se ha puesto en la ley. Y por otro lado, hay que reducir el gasto público. Hay que reducir, el Estado está obeso, no gordo. El Estado está obeso, en detrimento básicamente de las economías populares. Y eso hay que curarlo. Pero repito, tiene que haber un equilibrio entre la invariable aplicación de las reglas ortodoxas de la economía y de una buena administración con las circunstancias que atraviesa un país o una ciudad. Yo en Guayaquil me es fácil hablar porque todo está en orden, pero aplicar esas reglas a una economía moribunda no es fácil y puede ser letal. Entonces hay que hacerlo uno sin perjuicio. Respecto a el abogado Nebot hacía su interpretación, daba su opinión respecto a la ley, a la regla macrofiscal que está contemplada en la ley. Yo en realidad destaco la voluntad del gobierno porque creo que en esta ley que ha sido aprobada y de la cual todavía hay una posibilidad de veto, creo que hay muchos aspectos positivos. Por ejemplo, que el Banco Central ya no le pueda prestar al gobierno, que las sociedades anónimas vuelvan a hacer eso, es decir, que los accionistas respondan sobre lo que invirtieron y no sobre la totalidad de lo que puede ser el patrimonio de una empresa. La implementación nuevamente de fondos de ahorro y las reglas macrofiscales como concepto. Pero nosotros en Cordes, de hecho la semana pasada sacamos un artículo de opinión en el que mencionamos que la regla macrofiscal, a nuestro entender, no es suficiente como está redactada para garantizar una reducción del gasto. ¿Y por qué se da esto? Porque la semana pasada salió un pronóstico de Bank of America según el cual el precio del petróleo podría llegar a $90 por barril en el segundo trimestre de 2019. Esto significaría un incremento importante en los ingresos petroleros del gobierno central y por lo tanto permitiría que el gobierno central alcance el superávit primario que está establecido en la regla que se ha fijado en la ley, sin hacer un esfuerzo mayor por el lado del recorte del gasto. Es decir, podría llegar a ese superávit simplemente incrementando ingresos y no reduciendo gastos. Y por lo tanto nosotros desde Cordes hemos insistido y creo que en esto estaremos de acuerdo con Jaime, que ha sido tan enfático en la necesidad de recortar el gasto, en que la regla en este periodo de estabilización no tiene que tener únicamente como objetivo llegar a un superávit primario, sino reducir el gasto. Porque si podemos llegar a ese mismo superávit incrementando ingresos porque el precio del petróleo afortunadamente vuelve a subir, entonces estaríamos cometiendo nuevamente los errores del pasado, que es fiarnos de que la bonanza petrolera va a ser eterna y no hacer los ajustes para cuando el precio del petróleo vuelva a caer. Es que hay muchos mandatarios que creen que desocupando la vitrina burocrática se quedan sin clientela. Bueno, el gobierno tiene que tener
plena conciencia. Las cifras que ha dado Jaime sobre el número de empleados en el Estado son abrumadoras, de que 540,000 empleados solo en el presupuesto general del Estado no son sostenibles y que hay un montón de personas que obviamente no estarán haciendo nada ilegal, pero cuya actividad con toda seguridad no genera un valor agregado a la sociedad. Correctísimo. Y en ese caso es evidente, porque insisto en algo que dije al inicio de la entrevista, que en un primer momento, si es que este gobierno quiere hacer bien las cosas, los efectos sobre la economía de corregir los desequilibrios que ha heredado van a ser recesivos, porque de eso no nos salva nadie. Es decir, no nos salvamos de la recesión ahora o no nos salvamos de una recesión o de una caída más adelante. Pero lo que se espera es que el ambiente que genera el gobierno, con un mejor trato de las cuentas fiscales, con reglas de juego más claras para el sector productivo, permitan que en un futuro no muy lejano las personas que eventualmente tengan que salir del sector público puedan encontrar un trabajo en el sector privado. Si es que no empezamos a corregir desde ya, la cosa puede terminar peor, porque de hecho estamos en un punto en el cual... ¿En qué terminaría? En un ajuste totalmente ¿Colapso? desordenado de la economía, y eso puede llevar... Yo no sé si hablar de un colapso, pero lo Si no recomendable tiene en usted este caso- dinero para mantener una burocracia exagerada, tremendamente exagerada, si no tiene usted dinero para activar la economía, el valor agregado de la producción, no tiene con qué solventar las necesidades de la caja fiscal vía los tributos. De eso vive el Estado. De eso debería vivir. Debería Sí. vivir. Pero entonces, eso es colapso. Es un ajuste totalmente desordenado, porque lo recomendable ahorita sería decir, bueno, tenemos estos 500 y pico mil de empleados en el presupuesto del Estado, y que cada institución, por ejemplo, recorte en tanto por ciento su personal, Claro. porque obviamente el ministro de Economía y Finanzas no puede estar diciendo este funcionario de comunicación en la institución X Está de más. más. Eso tiene que ser una función ya directamente de los directores de cada institución, y si es que no hacemos eso a tiempo, entonces podemos llegar al momento Claro. en que los ingresos del Estado no sean suficientes para cubrir ni siquiera los gastos de sueldos y salarios, y por lo tanto el ajuste sea mucho más desordenado y pueda llevarse en el camino a personas que sí están aportando con su trabajo desde el sector público a la sociedad. Lo último, el techo de la deuda, según el señor Lasso, no es lo importante. En realidad, yo en eso coincido parcialmente, porque lo más importante es la capacidad de pago del país. Pero sí es importante, el Fondo Monetario tiene también entre sus recomendaciones que en las reglas macrofiscales exista un tipo de ancla, y en este caso podría ser el techo de la deuda. No sabemos si es que el 40% es el indicado, si podría ser más, si podría ser menos, pero es obviamente totalmente necesario que en este periodo de estabilización el gobierno pueda seguirse endeudando para ir financiando el ajuste, no como hicieron los ministros anteriores de postergar el ajuste, pero si es que se recorta la capacidad de financiamiento de un día para otro, el ajuste sería demasiado severo, y eso, con una economía que depende mucho del gasto público, podría tener consecuencias bastante graves para toda la sociedad. Bueno, lo que dice el señor Lasso es lo que manda el sentido común. Veamos la reflexión en una economía doméstica, ¿no? Está mejor dicho en términos reales que lo dicho por Nebot. Es realista, yo creo que ambos coinciden, pero Ya. al margen de lo que... ¿Son realistas ambos? Sí, son realistas. ¿Cuál es la diferencia que usted establece en los dos discursos de esta mañana? Mire, la realidad del país y de la deuda no admite diferencias. Permítame hacer un ejemplo Sí. común. Si una persona gana $500 al mes y tiene una deuda de $1,000, ¿no? Si esa persona los $500 al mes los gasta, tiene equilibradas sus cuentas y sigue la deuda de $1,000, ¿no? Ya. Pero si esa persona que gana $500 al mes gasta 400 al mes, le sobra 100, con esos 100 paga parte de los $1,000, disminuye la deuda de 1,000 a 900, ¿no? Entonces, si esa persona tiene superávit, disminuye la deuda. Pero si esa persona que gana $500 al mes gasta $600 al mes, le faltarían 100. Entonces, de los 1,000 que tenía, ahora ya debe 1,100. Para que tenga claro la sociedad, cuando un país tiene cuentas equilibradas, la deuda no aumenta. Cuando un Claro, país... no hay demanda, pues no hay demanda emergente. Claro, cuando un país sigue generando déficits, aumenta su nivel de deuda. Ya. Y cuando un país
tiene cuentas superavitarias, reduce sus deudas. Ese entorno de concepto llevado a unas reglas macrofiscales es lo que debe hacer el país. Ahora bien, si el Ecuador tiene un déficit tan grande de 8.000 millones de dólares y tiene un gasto público tan grande que se acerca al 40% de lo que produce el país, es evidente que de inmediatamente el déficit no puede reducirse. Porque si quisiéramos equilibrar las cuentas públicas, tendríamos que esos 8.000 millones de dólares generarlos en ingresos. Lo que querría decir que, por ejemplo, el IVA debería subirse al 18-19%. Imposible. Imposible tener ingresos adicionales para reducir el déficit a cero. Entonces ese déficit tiene que reducirse gradualmente hasta el 2021 hasta equilibrar las cuentas públicas, porque no hay otra opción del país. Y automáticamente, si el gobierno año tras año va reduciendo su déficit, no es que el nivel de deuda va a bajar en ese periodo, porque el nivel de deuda que tiene va a ir aumentando en función de los déficits que va bajando cada año. Cuando en el 2021 las cuentas se equilibren, de allí en adelante tendrá que el gobierno ir reduciendo su nivel de deuda bajo dos parámetros: un superávit, si es que se alcanza, y una economía que cada vez crezca. Pongamos de este rato estos números, Gonzalo. Eso no es fácil. No es fácil. Pero digamos, para que se entiendan los conceptos, si en este momento la deuda PIB es del 60%, es decir, lo que produce el país es 100.000 millones. Y si la deuda es 60.000, la deuda es 60% del PIB. Si en este momento lo que produce el país fuera 200.000 millones de dólares, ¿cuánto sería la deuda PIB? La mitad, 30%. Lo que quiero transmitir lo que quiero es ilustrar que el Ecuador tiene la única manera de bajar su nivel de deuda es reduciendo su déficit y haciendo crecer la economía. ¿Cómo se hace crecer la economía? ¿Con más deuda? Con inversión. Mire, la única manera y hemos escuchado las cifras, Jaime tiene las cifras. Pero estamos hablando generalidades. Generalidades, sí. Mire, en este momento yo estoy de acuerdo que se debe bajar el gasto. No creo tampoco en el gradualismo, como se lo ha comentado por parte del gobierno. Va a tener que ser ciertamente más agresivo, porque si el déficit fiscal está alrededor de 8.000 millones de dólares, pero más agresivo de lo que se está proponiendo en este momento por parte del gobierno. Porque si el déficit fiscal, como lo menciona... Pero ustedes han sido agresivos en perdón de deudas. No, jamás hemos sido agresivos en perdón de deuda. Si es que en este momento el Estado no tiene para pagar las... 1.400 millones de dólares pero mire, se perdona a los hay dinero que ni siquiera se va a perdonar, Gonzalo. Eso es lo que debemos comprender bien los conceptos. ¿Cómo se produce la remisión? Porque entonces? Mire, porque si es que está en litigio algún valor, está en el sistema judicial discutiéndose, se está defendiendo el empresario. Por años de años. Y si es que se puede arreglar ese problema de inmediato, y el empresario pagando por el sector empresarial lo que es justo en ciertos casos, entonces, si en este momento podemos beneficiar al Estado en su grave necesidad de liquidez, herencia del gobierno anterior, por el momento, bueno, no nos vamos a oponer. En este momento lo que tenemos que hacer es apoyar al cambio, al giro de timón que está tomando el gobierno en cuanto al modelo económico. No nos podemos oponer absolutamente a todo. Y lo que usted bien ha dicho, ¿qué es lo que tiene que hacer el sector empresarial? Bueno, el sector empresarial tiene que trabajar. Sin embargo, hablamos también con el Fondo Monetario. Primero, yo considero que el ajuste no debe ser tan gradual. Estoy de acuerdo que esto es un buen inicio. Apoyamos el proyecto de ley porque es un buen inicio. Hace un año, imagínense, pensábamos que íbamos a rumbo al castrochavismo. Este año ya tenemos a la visita del vicepresidente, tenemos un nuevo ministro que tiene otra manera de pensar, y el país avanza de otra manera. No es fácil lo que nos deja el gobierno anterior, y el ajuste ciertamente yo pienso que debe ser más agresivo. Sin embargo, esto es un proceso.
Esto es un proceso, Gonzalo. Esto no se va a reparar de la noche a la mañana. Además de que no podemos... no acallar, sino disminuir la expectativa, que no atina a sincronizar lo que hay que hacer este momento desde el lado de todos. Me parece que no solamente desde un sector. Aquí tienen que poner el esfuerzo y la obediencia a la crisis, porque hay una especie de suerte de obediencia a la crisis. No podemos irnos más allá de lo que nuestro Estado puede hacer. Entonces ahí intervenimos todos, cumpliendo con nuestras obligaciones, especialmente de carácter fiscal. Pero si va un derrochador que dice yo soy dueño de esta hacienda y aquí se hace lo que a mí me da la gana, yo no tengo límites ni reglas, entonces ese pobre hombre está condenado a vender la finca o a enajenar sus activos para poder subsistir con su familia. Por ahí estamos. Hay un tema muy importante que mencionó José Hidalgo, y yo creo que el gobierno, el ministro de Finanzas en general, no puede basarse en justamente que por otros motivos no ajusta el presupuesto general del Estado. Es decir, si tenemos ingresos petroleros de $90, sería una viveza no ajustar el presupuesto y no ajustar los gastos como se tienen que ajustar. Miren, en este momento, y tienen que dejar este legado al país, esto tiene que trascender, en este momento tienen que trabajar, tenemos que trabajar como si fuéramos pobres, porque de hecho el país en este momento no tiene ingresos, no tiene liquidez. El peor enemigo de una empresa, y no se diga de un Estado, es la falta de liquidez. En este momento, si es que tiene ese excedente no lo puede utilizar para seguir gastando. Eso sería nefasto. Y es muy importante esperar a que finalmente el ministro de Finanzas presente su plan económico. Es decir, va a llegar a un acuerdo con las multilaterales, se va a acoger a lo que las multilaterales le van a pedir, porque hay otro tema que no hemos discutido, que es el tema de los subsidios. Así es. Y el tema de los subsidios le cuesta al país alrededor de 3 puntos del PIB. Imagínense, no es un tema menor, y es algo que tenemos que solucionar para que pueda en el tiempo se puedan sostener las finanzas públicas. Y es decir, mire, no todos los ecuatorianos podemos seguir disfrutando de los subsidios, no todos los ecuatorianos podemos seguir pagando un gas barato, no todos los ecuatorianos debemos seguir pagando una gasolina extra barata, no todos los ecuatorianos deben tener acceso al diésel barato, si es que al país le cuesta más. Entonces, ¿cuál es la solución en este sentido? Focalizar los subsidios. Esto puede ser una mala palabra, pero debemos hacerlo sin afectar a los más pobres, Gonzalo. Y ahora el mundo, mire cómo ha cambiado el mundo. Ahora existe la tecnología adecuada para poder controlar los subsidios. Existe, pero es un proceso, esto requiere de inversión y sobre todo, Gonzalo, esto requiere de la decisión política adecuada para sacar el país adelante por medio de estos cambios. Porque además, Gonzalo, tenemos otro problema que no es menor. Hablamos ahorita del déficit fiscal, pero no hemos hablado del problema de la competitividad del sector privado, porque el sector privado también tiene una carga impositiva que no tienen otros países de la región. Mire el problema del impuesto de salida de divisas. Ahorita usted trate de desmantelar el ISD. Y no está claro cómo se va a desmantelar el ISD. Hablan de que de acuerdo al desempeño económico se va a desmantelar. Eso, pues, el desempeño de la economía puede empezar a crecer en el 2025 a este paso. Definitivamente yo creo que sí hay diferencias. Guayaquil es una ciudad que se desarrolló abierta al mundo, una ciudad del comercio, una ciudad puerto. Mientras en la sierra históricamente más bien era un tema agrícola y sectores que posteriormente se volcaron a la exportación, pero que inicialmente más bien estaban enfocados en el mercado interno. La otra gran diferencia es que en la sierra está gran parte de la burocracia, gran parte del Estado, algo que no existe en la costa. Entonces en la costa hay una mayor apertura hacia el comercio, una mayor manera de solucionar los problemas por sí mismos. Y hemos visto que han aparecido instituciones como por ejemplo la Junta de Beneficencia o la Filantrópica, que buscaban dar de servicios que en una zona en que el Estado no los proveía. Entonces yo creo que existe esa diferencia, pero esas diferencias se han ido acortando con el tiempo y conforme el país se ha integrado mucho más. Ahora vemos que tanto en la costa como en la sierra hay un reconocimiento claro de la importancia de buscar más mercados.
Ya son pocos los grupos que prefieren una economía cerrada o que todavía apuestan por la sustitución de importaciones. Pero yo creo que de manera generalizada ya hay una conciencia de, como se hizo en otros países, que el desarrollo para un país pequeño como el Ecuador solamente puede venir buscando más mercados. No podemos enfocarnos en un mercado tan pequeño como el nuestro, y que para que todos vivamos mejor es necesario producir más. Yo creo que eso sí es un consenso al que se está llegando a nivel nacional. Usted nos daría una idea, solamente como idea, Alberto, nos daría una idea de un binomio productivo que requiere el país de las dos regiones. ¿Tenemos hombres y circunstancias para ensamblarlo? Yo creo que existe las circunstancias, no podría dar nombres, ya, pero yo creo que sí existe. Y que es necesario... Pero sí formatos de gente que, obviamente con liderazgo, pueda construir un país que se rearme y se consolide económicamente, productivamente, con otro formato, quiero significar, no con el esencialmente político, sino con el económico productivo. Sí, yo creo que lo importante aquí es darnos cuenta de la importancia de la producción. Solamente la producción genera más bienestar, genera empleos, genera más riqueza. Usted me sintonizó bien. Entonces tenemos que abandonar el concepto anterior, que era el que rigió durante la última década y de mucho antes, el politiquero, el populista, la lucha de clases. Es que si les va bien a los empresarios, nos está yendo mal al pueblo. Si les va bien a los banqueros, le va mal al pueblo. Eso no sucede en la realidad. En la realidad, para que a la población, a los ciudadanos nos vaya bien, las empresas tienen que irles bien, tienen que estar ganando más plata, los banqueros tienen que estar ganando más plata, los de sastres, los costureros, los tenderos, todos tienen que ganar más. Esa es la manera de mejorar el bienestar en la sociedad. No existe esta división que nos han hecho creer de que si a uno le va bien es porque al otro le va mal. Y eso es lo que aprovechan los políticos, esa idea, esos prejuicios que tiene la población, que son muy útiles políticamente, porque comienzan a dividir. Los buenos están conmigo, con el político, y los malos están con los banqueros, con los empresarios. Con los ricos. Comienzan a dividir, con los ricos, y tenemos todo tipo, con los gordos, con los flacos, con cualquier criterio igual de absurdo que los que acabo de mencionar ahora. Yo creo que ahí está el quid de nuestra desgracia. La falta de hombres fecundos con otras ideas y que lleguen y arriben a todas las capas sociales para lograr aglutinar todo el esfuerzo, unirlo y darle una forma contundente de apoyo a la producción, al empleo, al emprendimiento. No sé qué le parezca. Su abuelito pensaba así, me refiero a don Alberto. Yo creo que la sociedad ecuatoriana se polarizó muchísimo durante el siglo XX. Y las generaciones anteriores yo creo que no había toda esta polarización y los políticos han explotado ese odio natural que existe, que es lamentable, porque realmente vemos que las sociedades que han salido adelante en el mundo son sociedades que han sabido construir bienestar para todos, que no se han basado en la desconfianza ni en el odio, sino que se han basado en construir en conjunto bienestar. Y yo creo que eso es lo que necesita el Ecuador, priorizar. Primero, para estar claros, ¿cuál es la ruta del crecimiento? La ruta del crecimiento empieza por la inversión. Tenemos que atraer capitales, porque para inversión se necesita capitales. Los capitales no están en el Ecuador, están afuera. Los dólares no están en el Ecuador, están afuera. Y tenemos que tratar de poner unas condiciones adecuadas, atractivas competitivamente, para que los capitales no se vayan a Colombia y se vayan a Perú, sino que prefieran ir al Ecuador. ¿Qué diferencia sería si es que Ecuador fuese como el Panamá de América Latina, que podría hacerlo tranquilamente por las condiciones de un país dolarizado? Es muy atractivo para que vengan todos los capitales y que sea el centro de inversión, ubicado logísticamente en una ubicación privilegiada, para poder ser un hub de distribución de América Latina. Es decir, el Ecuador tiene todo para ser una gran nación, pero no entendemos la lógica dentro del país de cómo se atrae esa riqueza. Entonces la riqueza se genera, primero, un ambiente adecuado para la inversión. Con inversión hay más producción. Con más producción se requiere contratar a más gente, es decir, hay más empleo. Con más inversión también se puede pagar más salarios, porque cuando suben las utilidades, parte de esas utilidades sirven para pagar mejores salarios. Entonces, en definitiva, la generación de empleo, el producir más, genera más bienestar.